lo hemos desarrollado, ¿no es cierto?, con un teorema matemático que te dice la existencia y la unicidad que tiene que haber en sistemas de ecuaciones lineales de primer orden, hemos visto, y lo mismo existe en las ecuaciones no lineales de primer orden, que vamos a ver en otro día, ¿no? Eso es un poquito para ir indicando todo lo que estamos viendo, para que usted vea que esto no es, las ecuaciones diferenciales son muy bonitas, hacen ese modelamiento matemático que nos lleva a la vida real. Entonces, he hecho un poquito esa introducción y antes de comenzar, están ingresando creo varios o solo hay uno. Aquí está. Nos toca ver el tema de una ecuación diferencial, que la vamos a llamar así, ¿no? Un ratito, por favor. Ahora sí. Otra forma o otro método de resolver una ecuación es la ecuación separable de primer orden. Ahora, se dice que la ecuación diferencial de primer orden es una forma estándar. Esta es la forma estándar, ¿no es cierto? Y' igual a h, x, y, ¿no? Va a ser separable, ¿no es cierto? Se va a determinar separable. Aquí vamos a poner así. Voy a considerar separable si este factor h, donde depende la variable dependiente e independiente, puede expresarse como la relación de una función x, y y una función de y. O sea, este factor x y y puede expresarla como la función de x en relación a la función de y. Si yo puedo hacer que mi ecuación de primer orden se establezca mediante esta relación de la función x y una función y, voy a decir que el proceso o el método de resolución es a partir de ecuaciones separables. Entonces, yo puedo asumir, mediante la relación de igualdad, que esto es igual, ¿no?, a y. Entonces, voy despejando la función f de x y digo y' o gy, puedo decir, ¿no? Gy por y' es igual a la función f de x. Esta es otra condición. Son condiciones para determinar que se puede utilizar el método de ecuación separable. Ahora, una ecuación diferencial es separable si el lado derecho, podemos decir así, puede expresarse como una relación f de x y f de y. Eso es lo que pasa. Ahora, ojo, no todas las ecuaciones pueden ser separables, ¿no es cierto? Eso también tenemos que establecer. Pongamos un pequeño ejemplito para ir entendiendo esto. Si yo tengo esta ecuación diferenciable, y' igual a x al cuadrado y cubo,
¿no es cierto? Sobre x menos 2 por e a la menos 2y. Sabemos que es de primer orden, ¿no es cierto? Es una ecuación diferencial de primer orden, donde es importante establecer que y tiene que ser distinto de 0 y también x tiene que ser distinto de 2, ¿no? Entonces, vamos a separar, ¿no? Y vamos a ir reacomodando y expresándolo de la siguiente manera. Si yo voy despejando esto y llevar todos los términos y al lado izquierdo y todos los términos x al lado derecho, esta ecuación diferencial se convierte en todo lo que pasa a dividir, pasa a multiplicar, entonces esto sería así, y todo lo que está dividiendo, todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces esto es así, por y' igual a x al cuadrado sobre x menos 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la variable x y y de esta ecuación diferencial, que la he denominado como método separable, ¿no? Se puede separar. Obviamente hemos utilizado conceptos algebraicos básicos, hemos hecho una manipulación algebraica, si podemos decirlo, ¿no es cierto? De modo que en un lado contenga la ecuación solo con y en el otro lado contenga solo ecuaciones de x. Al poder hacer este proceso, yo puedo ahora establecer un proceso de integración, dado que, ¿no es cierto?, y' es el diferenciable. Sabemos que y', ¿no es cierto?, es expresado como el diferenciable de y respecto a x. Ese es otro concepto, es una connotación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede pasar cuando es expresado de esta manera? Para el proceso de solución, se determina como la integral de g de y por el diferencial de y sobre dx va a ser igual a la integral de la función f de x. Si despejo este diferenciable, yo tuviera que la integral de g de y respecto a y es igual a la integral de f de x respecto a x. Y esto se resuelve. Muy bien. Entonces, partimos de este concepto, ¿no es cierto? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Está claro, Inge. Muy bien. ¿No sería G Ahora, de Y? ¿perdón? Sí, G de Y sería. G de Y, perdón. Voy a tratar de hacer mejor mis numeritos, van a disculpar. G de Y. Ahora, otra aclaración para que vayamos viendo, y esto es importante, ¿no es cierto? En este proceso de integración, ¿no? De ambos lados va a existir constantes. Y pasa el mismo fenómeno del anterior. Yo voy a tener, por decir, una constante 1 y una constante 2 en el proceso de integración. Y esas constantes luego pueden ser fusionadas porque al final representan una constante general. Podemos tal vez poner así. La integración de g de y, una vez que se ha integrado esto, voy a tener aquí una constante 1. Y aquí voy a tener una constante 2. En el proceso, luego de la integración estoy hablando aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí voy a tener constante 2 menos constante 1 cuando esté despejando. Y a esto puedo llamarlo una constante genérica. Donde no influye si es suma, resta, sigue siendo una constante. Ese fue otro tema. Entonces, vuelvo a explicar esto.
en esta relación de esta ecuación de integración, ¿no es cierto?, donde estamos implicando dos integrales, hemos visto que van a aparecer dos constantes de integración, pero ambas son constantes arbitrarias. Y lo que estamos haciendo, o sea, lo conveniente es combinarlas en una sola constante arbitraria C, donde ese valor se va a determinar aplicando la condición inicial. Cuando apliquemos condiciones iniciales, esa constante va a adoptar un valor. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Comprendido? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Está claro. Muy bien. Ahora, también hay algunos tips que yo quisiera poner a esta ecuación, a este método de funciones separables, de ecuaciones separables, ¿no es cierto? Que lo vamos a resolver, aquí ya lo tenemos, el ejemplo con blanquito, pero es importante estos tips para saber. No nos olvidemos, primero, que las integrales que aparecen en esta ecuación, en algún momento tal vez sea imposible, estoy ya hablando a futuro de esto, ¿no es cierto? Hay algunos ejercicios que sea imposible realizar o la realización analítica puede ser. Y para eso vamos a necesitar realizar una de estas o ambas de forma numérica. Probable que la solución final que encontremos esté en su forma implícita y que no puede expresarse en Y explícitamente, como hemos visto. El concepto de explícita e implícita, ¿no es cierto? Entonces, eso no hay ningún problema. Sigue siendo la solución. También, otro tip que tenemos que ver, que al expresar una determinada ecuación diferencial de primer orden, en su forma separable, a menudo, ¿no es cierto?, exige dividir ambos lados de la ecuación entre una función, podemos llamarle, no sé, P de X o Q de Y, incluso a veces tienes que multiplicar el P de X con el Q de Y, ¿no es cierto? Y esas divisiones se realizan bajo una suposición, es un artificio, así se lo conoce, ¿no? Obviamente, tienen que cumplir las condiciones que sean distintos de ceros. Son algunas cosas que se van a ir manejando. Entonces, continuemos con el desarrollo de esta ecuación. Entonces, esta ecuación diferencial se va a convertir en E a la 2Y sobre Y cubo de Y igual a X al cuadrado sobre X menos 2 por dx. Y obviamente podemos hacer ahora el proceso de integración. ¿Alguien me lo saca, por favor, las integrales de esto? ¿Alguien ya me lo ha integrado? Inge, la integral de x ¿Ya? es x al cuadrado más 4x menos 12 sobre 2. Menos 12 todo Sobre esto 2, sobre 2. ¿Ya? sí, más
4, sí, está bien. 4 logaritmo natural de x Ya. menos 2 Ya, más una constante. más la constante 2 le vamos a llamar, ¿no? Ya, gracias. Siguiente. Con esto puedes resolver con MATLAB, ¿no? Es una app que te puede ayudar a resolver. Que no la integra con la izquierda s de x cuadrado, podemos aplicar el teorema de logaritmos. ¿Perdón? Esa integral de x cuadrado sobre x menos 2, ¿no podríamos aplicar el teorema de logaritmos? La derivada y eso. No. ¿Por qué? No te olvides que por integración por tablas, dx sobre x es igual al logaritmo de x más una constante, ¿correcto? Pero la interpretación de esta integración de solución te dice que tienes que tener una función en el numerador y su diferenciable en el, perdón, su función en el denominador y su diferenciable en el numerador. Si tú asumes como tu función x menos 2, la derivada de x menos 2 es 1, no es x cuadrado. Entonces no cumple con la condición logarítmica. Pero de seguro esto se ha resuelto, puedo proponer como solución de integración, como método de integración, con división de polinomios. La división de polinomios te ha dado dos integrales. De seguro una se ha resuelto con este tema y la segunda sí se ha resuelto con este factor. Eso es lo que pasa. Y esos son métodos de integración, ¿no es cierto? El segundo, el lado izquierdo, por favor. ¿Alguien me lo ha integrado? Ya está, tan. ¿Qué método se puede aplicar para integrar esa función? ¿Con cuál podemos iniciar? Una propuesta. Partes. Sí, creo que por partes es aconsejable. Ya está. Si solo es poner a la aplicación. La aplicación no da respuesta, Inge. Hija, ya estamos complicados en eso. Integral exponencial. Inge. Entonces,
van a tener que resolver. Se los voy a dejar como tareita para la casa. Pero la propuesta de su compañero se resume, que creo que es la que va a dar solución, ¿no es cierto? Puede ser esta, donde identificamos las dos funciones para hacer la integración por partes, donde una es más fácil integrar y la otra es más fácil derivar. Por orden de integración también puede cambiar. Veamos cuál de estas es más conveniente, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas dos conviene? Solo hemos cambiado el orden de integración, por lo tanto, una de estas nos tiene que llevar a la solución. Pero, ¿qué es importante en esto? Es importante que la expresión de solución de la función, les puedo apostar que va a ser una función implícita, lo que les decía. ¿Qué refleja una función implícita? Que no puedo separar el término dependiente del independiente. Entonces aquí, por decir, voy a asumir va a ser e a la menos 2y más 3y y cuadrado. Por decir, igual a x al cuadrado más 4x menos 12 sobre 2 más 4 logaritmo de x menos 2 más una constante 2. Aquí me he olvidado la constante 1. Y es así. Entonces, aquí no podemos despejar y, es imposible. Entonces, a esto se conoce como una solución de la forma implícita, donde lo único que nos queda hacer es que esta constante C1 y esta constante C2 se vuelve una constante arbitraria C. ¿Para qué? Ya hemos dicho que para que cuando tengamos un valor inicial podamos encontrar una solución particular y encontramos en la constante C. ¿Está claro? Ingeniero, ¿Sí? para la primera integral enviaron al grupo y dice Sí. que es igual a 4 paréntesis menos en fracción e sobre menos 2y, o sea, ¿Ya elevado. les resultó? A ver, a Eso han ver. enviado al grupo A ver, a ver. en una foto. Ya, a ver, díctame. Es largo, Inge. Ah, ya, ¿Pero? ya, no, muy largo. No, se los dejo a ustedes. Debe ser, porque debe ser doble integración por partes. Ya estoy viendo para reducir este grado. Pero ponle ahí. Pero más o menos da la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea. Sí, un chorizo te va a salir, ¿no es cierto? Donde el concepto es, lo que quería llegar, y a uno de los tips que le propuse, es que la solución no solamente puede ser expresada como una función explícita, también puede ser expresada como una función implícita. Entonces, aquí estamos viendo que esta es una función implícita, ya que el término dependiente del independiente no se puede separar. ¿Es válido? Sí, pues es válido, es una función implícita. ¿Comprendido? Ingeniero. Ya. Ahora, esto es nivel la católica, ¿no es cierto? Así, medio complicadito, medio que quiere, ¿no es cierto? Ahora vamos a volver al nivel UPB. Entonces, para que puedas entender, para que puedas asimilar, para que te puedas motivar. Te propongo esta ecuación diferencial. Y' 2x por y al cuadrado. Más con un valor inicial. Vamos a suponer que el valor de y en el punto 2 es igual a 1. ¿Para qué? Para encontrar la solución particular y encontrar la constante. Entonces, nosotros vemos que esta ecuación diferencial puede ser establecida mediante función separada. Entonces agarro y digo 1 sobre y cuadrado, y' igual a 2x. Tengo en el lado izquierdo función g de y tengo en el lado derecho función f de x. Eso me permite asumir que el método que he utilizado es funciones separables, de ecuaciones separables. Entonces, lo único que me queda es hacer el proceso de integración. Entonces, el proceso de integración va a ser
1 sobre y cuadrado de y va a ser igual a la integral de 2x por dx. Listo. Integremos estos dos. ¿Cuánto nos da? Esto ya no pueden decirme que no pueden resolver. ¿Cuánto da, por favorcito? El lado izquierdo, ingeniero, sería menos 1 sobre y. Ya. 1, vamos a decir. Muy bien, excelente. Y El lado derecho tendría que ser 2x2 sobre 2. Solo x al cuadrado, ¿no es cierto? Perdón. Más C2, aquí está. Listo. Entonces, menos 1 sobre y es igual a x al cuadrado. Estoy haciendo operaciones aritméticas básicas, simples de kinder. C2 menos C1. Y aquí hace nuestro concepto. La constante arbitraria 2 menos la constante arbitraria 1 se llama igual a la constante arbitraria C. Entonces, despejando esto, ¿no es cierto? Si yo despejo y encuentro y sería, y asumiendo que esto es C, ¿no es cierto? Esto se convierte en menos 1 sobre x cuadrado más C. ¿Y qué representa esto? La solución, ¿en qué forma? Explícita. Aquí está. Esta es una función explícita, donde el término dependiente del independiente está separado. Listo. Bajo el valor inicial es, ¿no es cierto?, que en 2 sea igual a 1. Entonces sustituyo, ¿no? Sustituyo para encontrar, ya estoy encontrando la constante arbitraria, entonces yo sé que en 2 esto es 1, por lo tanto es igual a menos 1 sobre 2 al cuadrado más la constante arbitraria. Despejo la constante, sumo, resto, multiplico, hago magia y la constante es igual a 4 menos 4 menos 5. Menos 5. Muy bien, entonces la solución particular será y igual a menos 1 sobre x al cuadrado menos 5. Listo, nivel UPB resuelto. Y aquí también estamos asumiendo, ¿no es cierto?, que las funciones separables pueden ser establecidas con las constantes para encontrar la función particular, la solución particular. Inge, disculpe, en el anterior dijo que era implícita porque la Y no se podía despejar como tal o por qué. Correcto, sí. Sí. ¿Se acuerdan de ese concepto que les habla de función explícita e implícita, ¿no es cierto? Voy a repasar un poquito y ustedes vayan viendo también recordando, ¿no? En análisis matemático 1 o cálculo 1, ¿no es cierto?, se describe, las más comunes son 3 formas. Es la explícita, ¿no?, la explícita, la implícita y la paramétrica. Son las más conocidas. Existen 2 más, pero no las vamos a poner aquí. La explícita es aquella donde el término dependiente del independiente está separado. Su expresión general o la connotación general, la definición general, como quieran llamarlo así, es esta. Una implícita
es aquella donde no existe ese proceso de separación. Y su expresión genérica es esta. La paramétrica tiene dos tratamientos, pero la más común es aquella donde implica una tercera variable. Nos vamos a centrar en esto, en la explícita y la implícita. El ejemplo que hemos puesto, el más claro, es esta ecuación o esta función, que es una parábola. En su formato explícito se desarrolla de esta manera. En su formato implícito es esta. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Solo está cambiando la forma, podemos decir así. ¿Es gráficamente lo mismo? Sí, es gráficamente lo mismo. Que los representes de otra manera sigue siendo la misma proceso de derivadas. Y aquí hemos dicho, ¿no es cierto? Si un matemático te ve que expreses de esta manera, te va a degollar, porque las connotaciones para eso sirven, pues, ¿no es cierto? La connotación de una explícita debe ser interpretada de esta forma, ¿no? Y la connotación implícita debe ser expresada de esta forma. Como también sus derivadas, y aquí viene, ¿no es cierto? Sabemos que aquí la derivada se expresa como f' de x, aquí la derivada se expresa como y', y aquí la derivada se expresa como dy sobre dx. ¿Por qué? Porque voy a derivar respecto a la tercera variable. Y aquí no nos olvidemos, ambas son diferenciables, hemos hablado que existe una relación inversamente proporcional que nos ha servido para entender el concepto, ¿no es cierto? En algún caso, un pequeño artificio hemos hecho aquí que nos ha dado. Y este es un esquemita muy importante para entender la forma de la función. ¿Más claro? Sí, entonces en el resultado que sacamos, ingeniero, ¿hay la posibilidad de volverlo explícita a ese resultado? Te puedo apostar 20 millones de dólares que no hay en mi cuenta bancaria que no vas a poder. ¿Por qué? Porque si tú ves aquí, además es más largo, ¿no es cierto? Tu compañero te decía, no, ingeniero, es más largo. A ver, una función exponencial despeja y, no vas a poder. Eso ya es tema conceptual. Lo mismo pasa aquí. Hemos hablado de la relación implícita, puede volverse una explícita. ¿Qué pasa si yo tengo x a la y más y a la x igual a 3? ¿Puedes despejar y de esta función? No. Imposible, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando en el ejercicio anterior. Por eso me doy la certeza de que no vas a poder, y la única decisión que vas a tomar es indicar que tu solución está expresada en la forma implícita. Oye, gracias, sí, está más claro. Ingeniero, ¿Sí? Díganme. en este ejercicio, ¿Sí? ¿por qué las condiciones iniciales no lo puso igual a, digamos, igual a 0, y x igual a 2, sino que puso y distinta a 0, x distinta a 0? ¿Qué quería decir, No. ingeniero? No son condiciones iniciales. Esto no es condiciones iniciales, ojo. Aquí, ¿no es cierto? A ver dónde está. No son condiciones iniciales. Está con ¿Dónde azul, pues? más abajo. Arriba de ahí. Este. No. Sí, es. No, estas no son condiciones iniciales, por favor. Gracias por la aclaración. Estas condiciones es para determinar la continuidad de la función
función. Ojo, no va a existir continuidad cuando y sea 0 y x sea 2. ¿Por qué? Porque estos valores se van a eliminar y constante sobre 0 no existe, ¿no es cierto? No va a existir una relación. Entonces, esto es para establecer que la función es continua. No es condición inicial. Gracias por la aclaración. ¿Comprendido? Con este caso, si tuviéramos una condición inicial, obtendríamos la solución única, se llama. Correcto, la constante obtendríamos, ¿no es cierto? Y para eso, una condición inicial tendría que ser en un punto, no sé, 3, como no conozco esta función, entonces yo tendría que sustituir en una función que 3 es igual, no sé, 5. Esta es una condición inicial. ¿Comprendido? Ingeniero, hay una duda. ¿Sí? En caso de que en este ejercicio la función es implícita, ¿no ve? Y nos da Sí. condiciones de valores iniciales. Como nos da y en función de 3 es igual a 5, quiere decir que y va a ser igual a 5 y x igual a 3, ¿no? Directamente, y reemplazarlo en esta función implícita. O sí tiene que estar despejado en su forma explícita. No, puedes reemplazarla aquí, no hay ningún problema. Ojo, que me he inventado esto, ¿no? No es esta una condición inicial. Para eso, en un problema tiene que darte esa condición inicial porque se ha probado en una función. O sea, esto es arbitrario lo que te he dado, ¿no? Es una aberración, podemos decir así. Pero es para un ejemplo nomás, ¿no? Como yo no conozco la función, entonces me he dado eso, ¿no? Pero lo que tú dices es correcto, ¿no? Y va a ser 5 y x va a ser igual a 3. Y debe ser sustituido en la función implícita. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tal vez aquí con el ejemplito podemos poner, ¿no? Ya, esta es una función explícita, pero resulta que alguien me dirá, pero ingeniero, yo quisiera expresarlo esto en la forma implícita. Muy bien, la forma implícita está aquí. Menos 1 sobre y, menos x cuadrado, menos c, igual a 0. Esta es la forma implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta forma implícita, cuando sustituya la condición de valor, ¿no es cierto?, inicial, tiene que darme c igual a menos 5. Muy bien, preparemos. Sabemos que esto es menos 1 sobre 1, x cuadrado es 2, por lo tanto esto es menos 2 al cuadrado, y esto es igual, menos c igual a 0. Menos 1 sobre 1 en calculadora, menos 1. 2 al cuadrado en calculadora, 4. Menos 4. Menos c igual a 0. Entonces, c vale... ¿Aclarada tu duda? Joven. Sí, ingeniero. Entonces, la función la he determinado, o sea, por desarrollo común, siempre tendemos a hacer una función explícita, porque es lo primero que hemos conocido. Pero eso no interfiere a que puedas expresarlo de la forma implícita. Y resulta que también puedes encontrar tu solución particular. ¿Está claro? Y ahorita solo tenemos la C, pero para volverlo particular simplemente sería dejar la Y y reemplazar la X y la C, ya que tenemos la C, ¿verdad?
la función implícita también particular. Para la función implícita, o sea, ahorita los Sí, términos están en un lado, ¿verdad? Entonces sería sí. reemplazar 1 menos 1 sobre y ir reemplazando los dos valores y estaría bien. Sería nuestra solución. Sería así. En este caso, 5 igual a 0. Aquí está expresado, ¿no es cierto?, como la función explícita de la forma general, que es esta de aquí. Es lo mismo. ¿Comprendido? Sí, entonces solo por comentar, del anterior ejercicio igual se podría hacer así, aunque no despejemos y como tal, ¿verdad? Es más, vas a tener que hacer así, porque no vas a poder despejar. Entonces, siempre tu respuesta va a estar en la forma implícita. ¿Comprendido? Sí, gracias, pero disculpe, como dijo que tiene condicionantes esta función, y entonces discontinua no sería solución única lo que sacamos, porque creo que dijo que particulares con... Sí, sí. No. Aquí viene. A ver. Esta no, bueno, tiene una condición, pero es que a veces suponemos eso, ¿no? Por tema de ejercicios. Bueno, es buena tu pregunta. ¿Qué está pasando aquí en este ejercicio? Al establecer y poner estas condiciones, estás delimitando tu espacio. Y al delimitar el espacio, estás considerando que es una función continua. Cuando no pones estos argumentos, tu función es discontinua. Por lo tanto, sí es una solución única. Pero como hemos puesto estas representaciones o estos espacios de rangos, podemos llamarlo así, entre comillas, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que esta función es continua. Dadas estas condiciones, ¿no? Oh, ya, muchas gracias, Inge, no sabía eso. Sí, vuelvo a decir, no lo pongas a detalle eso, porque a veces, claro que esto sirve, vuelvo a aclararte, para el tema aplicativo. Esto es muy importante, definir tus espacios de continuidad es muy importante para la parte aplicativa en modelamientos matemáticos, porque no siempre vas a trabajar en el dominio de todos los reales. Tal vez vas a trabajar en un intervalo de 0 a 1. Entonces, esas ya son parámetros que te ayudan a que tú puedas encontrar una solución en un modelamiento matemático. Pero por temas operativos, por temas de ejercicios, obviamente asumimos eso y pasamos a veces de largo, ¿no? Como aquí también hemos pasado de largo. ¿Comprendido? Sí, en el caso de que no se nos pasaría, no importa, no con el nombre. No voy a entrar a ese nivel, ¿no? Lo que sí voy a entrar al nivel, como les expliqué, es el desarrollo. O sea, en este caso yo estoy dejando de lado, ¿no es cierto? Cuando aquí hemos puesto en este integral, estoy dejando de lado, por eso hemos utilizado, no voy a decir que está mal, ¿no es cierto? Hemos puesto la solución de la integral aquí en X, me han dictado, pero yo en el examen voy a pedir que hagan todo el procedimiento. Entonces aquí tendría que estar aplicado los métodos de integración, división de polinomio, integración por tablas, no sé, fracciones parciales, doble fracción parcial,
cambio de variable, sustitución, todo eso va a ser sujeto a la evaluación, porque eso no te lo hace la calculadora, pues. El apoyo en la calculadora lo sé, es más, sería ilógico, me taparía los ojos al decir que usted tiene que resolver de esa manera, ¿no es cierto? Sabiendo que usted puede tener apoyo no solamente de la calculadora, las aplicaciones, hay libros, todo tiene a mano. Entonces, yo también estoy consciente de eso, ¿no es cierto? Es más, he estado consciente de que hasta auxiliar tiene, ¿no es cierto? Entonces, para que no ocurra lo del auxiliar, se trata de hacer esto. Tampoco le voy a dar una ecuación diferencial en la cual tenga que resolverlo en 20 horas. ¿Sí? Y hemos puesto un tiempo determinado y prudente de 30 minutos y 15 para poder entregar por si existiera alguna eventualidad al momento de subir la solución. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Dijo que sería clase de retroalimentación de estos métodos pasados sábado, ¿verdad? Disculpe. Exacto, el sábado vamos a ver, vamos a cargar tutoriales, algunos temas de estos. Oye, gracias, Inge. ¿De qué? Integración directa. Solo había que hacer, entre comillas, ese pequeño artificio. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en la clase. Sí, sí. Hemos asumido que 2y era igual a y cuadrado y hacíamos la integración directa en un ejercicio. Yo quiero rememorar eso porque resulta que en el método de solución de ecuaciones separables también existe, entre comillas, ese artificio, no en todos los casos. ¿Qué pasa? Puedo hacer un proceso de transformación de una ecuación no separable en separable. Entonces, una ecuación diferencial no separable a veces puede transformarse en una separable al utilizar el artificio llamado cambio de variable. Obviamente, no hay reglas generales sobre cómo seleccionar la nueva variable, no hay una garantía de que este método siempre funcione, ¿no es cierto? Eso es parte del análisis que usted tiene que hacer, por eso está ingeniería, ¿no es cierto? Tiene que hacer todo ese análisis, ¿no? Y obviamente el aspecto general de la ecuación diferencial es a menudo la única sugerencia que tenemos al usar este método. Ahora, si la ecuación incluye combinaciones repetidas de X y Y en cierta forma, la combinación es una opción obvia para que la primera prueba de otra variable. Entonces, ahí los matemáticos establecen que como caso especial, la ecuación diferencial en su forma, y dicen y' igual a f ax más by más c, ¿no? Siempre que pueda transformarse en una forma separable, ¿no? Definiendo una nueva variable como b, que va a ser igual a ax más by más c. Entonces, podemos decir que y es igual a b menos ax menos c sobre b por y. Obviamente esto está demostrado, ¿no? No es que me estoy inventando. Estoy asumiendo criterios matemáticos, definiciones matemáticas. Los matemáticos han hecho este proceso de demostración. Es más, como buenos ingenieros o ingenieras que somos, ¿no es cierto?
Tenemos que creer a los matemáticos y estas definiciones demostrables nosotros asumimos que son ciertas porque obviamente, vuelvo a decir, han demostrado. Partiendo de esto, puedo establecer el diferenciable de esta función, derivamos, y se convierte en la derivada y' derivando esto respecto a b' sería 1 sobre b por b' menos a. Esa sería. Y al sustituir y' por f de b y despejar b', ¿no es cierto? Obtenemos que b' es igual a más b por la función f de b, ¿no es cierto? Y eso es igual a b'. Vuelvo a decirle, todo esto está demostrado, ¿no? No es que me estoy inventando, de a más b por f de b igual a 1. Y esto es la ecuación separable en las variables b y y. Ahora veamos un ejercicio en el cual nosotros de una ecuación no separable, mediante este cambio de variable que es el método, podamos establecer una ecuación separable respecto a las variables ahora b y x. ¿Comprendido? ¿Está claro? Jóvenes, señoritas. Está claro, Inge. Muy bien, veamos el ejemplito. A ver, les voy a proponer. Resuelva esta ecuación diferencial. Y' igual a 2x más 2y más 3 al cuadrado más 4x más 4y más 6. Primero, sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria. Es de primer orden, ¿no es cierto? De grado 1. Ahora la pregunta al millón, ¿es lineal? No. No, muy bien. ¿Es separable? No. Tampoco. Sí. Excelente. No es separable, ¿no es cierto? Porque aquí tendrías que despejar x y y, en el cual no se puede separar esos valores. Ya que aquí hay un y cuadrado. No te olvides que esto en la multiplicación es un tema cuadrático y esto va alargándose y no se va a poder separar. Porque involucra variables de producto de x y y. Por lo tanto, asumiendo esto, yo digo que mi cambio de variable, como indicaba anteriormente, debe ir en relación, eso es importante, ¿no es cierto? Para usar este método, ¿no es cierto? Obviamente, si como en esta ecuación incluye combinaciones repetidas de x y y, ¿no? Esta combinación es una opción, lo hemos llamado obvia, ¿no es cierto? Para decir que puede ser en función a otra variable. Entonces, eso se da en esta relación. Yo puedo decir que b es igual a 2x más 2y más 3. Estoy asumiendo ese cambio de variable. Entonces, si utilizamos esta formulita, esta es una fórmula, ¿no es cierto? Si utilizamos esta formulita, podríamos decir que b' sobre 2, y esto es f de b, no te olvides, ¿no es cierto? Esto es f de b, entonces va a ser 2, porque a es 2, ¿no? En este caso, más 2, b es 2, de la función
f de b. ¿No? ¿Comprendido? No sé qué ha pasado con mi lápiz. Se ha quedado, se mueve un poquito. Algo ha pasado. Ingeniero, aquí está usando esta fórmula porque está elevado al cuadrado la y, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, el término elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y qué se le dice a esta solución? Ah, y ahí queda. Reemplazamos y ahí quedaría. Sí, no, ahorita vamos a ver. Pero, a ver, no sé qué ha pasado con mi... No sé qué ha pasado con mi lápiz. Es que tenía que anotar. En el f de b me he quedado. Espérenme un ratito. No da, ¿no? No, y Inge se la ha lenteado. Sí. Ah, ahora sí, ya está. No. Esto, por favor. Estaba anotando. Voy a volver. Ya. A ver, tengo B, que es esto. Por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer un pequeño despeje, por eso estaba el 2. Va a ser 2x más 2y más 3, ¿correcto? ¿Está bien? Sí, Inge. Entonces, si sustituyo por b, yo tuviera que esto fuera b cuadrado más 2b, ¿correcto? Y esto es el f de b, donde en la formulita a y b están aquí, de los valores, y esto representa f de b cuadrado más 2b igual a 1. Ahora sí. Entonces, a partir de esto, sabemos que B', ¿no es cierto? Sabemos que B' es igual a dB sobre dx. Esa es otra condición, porque estamos hablando de esas derivadas. Asumiendo esto, ¿no? Lo que podemos decir que dB sobre dx sobre 2 más 2b cuadrado más 2b es igual a 1. Entonces agarramos y hacemos extremos con extremos, medios con medios, y llegamos a determinar que esto es db sobre 2 más 2b cuadrado más 2b igual a dx. Y ahora sí integro. Por favor, si me lo pueden integrar estos.
¿Alguien, por favor? De la derecha ya está resuelto, ¿no? No hay donde perderse, es X. Pero, obviamente, más C, ¿no? Le vamos a llamar, C2 le hemos llamado a este, ¿no? La integración del otro, por favor. ¿Cuánto nos da? Menos 1, Ya. menos 1 sobre 2 más 2b más una constante. 2 más 2b. Más 2b. Más una constante C. Gracias. Entonces, para ordenarlo un poquito, mejor esto, puedo decir que esto va a ser B igual, ya despejando todo, sumando y dando la constante arbitraria, ¿no? Voy a suponer que la constante arbitraria es constante 2 menos constante 1. Entonces B va a ser igual a menos 1 menos 1 sobre 2x más c. ¿Está bien? He despejado B, ¿no? Por favor, verifíquemelo. Eso es parte algebraica, ¿no? Entonces, he llegado a la solución, pero esta solución es en función a la variable b y x. ¿Qué tengo que hacer? Para expresarlo en función a y, voy a sustituir según mi cambio de variable. B era igual a ¿cuánto? A 2x más 2y más 3. Por lo tanto, función tengo que va a ser 2x más 2y más 3 igual a menos 1 sobre 2x más c. Ahora sí está expresado en función a la variable dependiente e independiente que es x y y. Lo que corresponde es ver si puedo expresarlo como una función explícita. Y me doy cuenta que sí, porque aquí no hay términos de productos entre x y y, que es una de las condicionantes, no hay exponenciales, y esto se convierte en, a ver, despejando, lo estoy haciendo mentalmente, ¿no? Y obviamente ustedes tienen que hacerlo todo el procedimiento. Entonces, al otro lado con menos 4, va a ir a multiplicar, se simplifica, y tengo y, menos 2, y el x, menos x, menos 1, que ha ido a multiplicar el 2, entonces aquí se vuelve 4, x más c. ¿Estoy bien? Por favor, si alguien puede corroborar el despeje. Esa es la parte algebraica, ¿no? Entonces, mientras verifican, lo que yo puedo decir es que cuando yo tengo una función separable, que es la identificación de los términos dependientes e independientes de un lado al otro, puede existir algunas funciones, ¿no es cierto?, con la característica dada que hemos visto aquí, que nos permite convertirla en una función separable, aunque parezca que no es separable. Entonces, aquí vienen las características, el análisis que usted tiene que hacer, aplica la fórmula que hemos determinado del valor de b, identifica la variable del cambio y hace el proceso de transformación de una ecuación no separable a una separable. Y eso también hace que puedas encontrar una solución a esa ecuación diferencial. Es más, era no lineal.
es cierto? ¿Comprendido? Ingeniero, la derivada de B siempre va a ser derivada de B sobre derivada de X. Sí, es la relación, ¿no es cierto? Porque estamos hablando la determinación de, de esta expresión, ¿no? Aquí está. Siempre se va a dar esto. Respecto a X va a ser. Porque el cambio de variables se hace en la relación de Y. Ahora, puede que el caso sea al revés, ese ya es otro tratamiento, ¿no? Pero comúnmente se utiliza esto. No estoy negando que puede ser el diferenciable de Y, por eso asumes los criterios cuando estés encontrando el resultado. Pero para eso tendrías que determinar que esto sea Y cuando despejes en la relación del cambio de variable. Y para eso tuviera que ocurrir, ¿no es cierto?, que el diferenciable de la ecuación sea respecto a X, tal vez. X'. ¿Comprendido? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí. Sí. Muy bien. Por favor, vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar con ecuaciones diferenciales homogéneas, que es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Y eso es el desarrollo un poquito más amplio para ver esto, ¿no? Inge, disculpe, antes de que se vaya. Dijo que también hay una manera inversa de volver separadas a no separadas. ¿Será que va a preguntar eso o hay otro método? Digo que hay otro método, ¿no? Eso ya es entrar a otros aspectos, ¿no? Solo con estas condiciones iniciales que hemos establecido, vamos a respetar. No te preocupes. Entrar a más detalle de eso sería complicarnos más. Si no tuviera ese formato de B, no se podría realizar, ¿verdad, ingeniero? Correcto, no es que, ojo, ese es el error que a veces se tiende a hacer en estos procesos, ¿no? Piensas que este es el método de solución. No. ¿Cuántos métodos hemos visto hasta ahora? Hemos visto integración directa, ¿no es cierto? Que es el último método, como están viendo aquí, ¿no? Es uno de los últimos métodos que te da, ¿no es cierto? Al final tienes que integrar, ¿no? Hemos visto este método que estamos viendo, ¿no es cierto? Donde tienes que hacer de separable un cambio de variable. Las separables, factor de integración hemos visto como método. Y en el factor de integración también algunas pautas, algunas condiciones que no siempre se van a dar, ¿no es cierto? Pero sirven para que tú hagas el análisis. Entonces, decir que o quieras forzar que quieras establecerlo como una función separable y tener un cambio de variable, eso te da a que estás forzando una solución. ¿Que se puede? Sí, se puede. Pero no te olvides que tienen características que cumplir, ¿no? Entonces, de su parte, de tu análisis. Ahora, otro puede pensar distinto, ¿no, ingeniero? Yo puedo hacerlo mediante función homogénea, ecuación diferencial homogénea, porque este es el valor. Excelente, puede ser. No, yo he visto que es integración directa. Muy bien. Entonces, tendrá que ir argumentando, desarrollando todos sus procesos. ¿Comprendido? Sí, Inge, muchas gracias. Ingeniero, una consulta. Cuando Sí.
Cuando vio, digamos, esta integración por partes, perdón,